Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la unidad 3 de la materia, fallas de mercado. Y antes de comenzar, quiero que hagamos una revisión de dónde estamos parados para hacer este análisis. Nosotros veníamos estudiando las economías de mercado, que son economías descentralizadas, donde se asignaban los recursos mediante las decisiones de miles de hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios, y se guiaban del precio, que era un indicador del valor que la sociedad le asignaba a un bien, y también del costo que implicaba producirlo. Entonces, los individuos, las personas y las empresas interactúan en el mercado, donde los precios y el interés personal, sus preferencias, guiaban las decisiones. Todos estos análisis, que luego derivaron a la utilización de las herramientas de la oferta y la demanda, los hacíamos paralelamente bajo los supuestos de la competencia perfecta. ¿Qué era la competencia perfecta? Bueno, la competencia perfecta era una situación particular con algunas condiciones, entre las cuales la más importante era que tanto las empresas como las personas eran tomadoras de precio. ¿Por qué? Porque había un número muy significativo de oferentes y demandantes, y ninguno tenía injerencia para modificar el precio de mercado. Entonces decíamos que ambos eran tomadores de precio. Lo que veíamos era que los bienes y servicios se distribuían entre los compradores que más lo valoraban. Y la curva de la demanda justamente reflejaba el valor de un determinado bien y o servicio para los consumidores, y este valor que se le daba se medía por el precio que estaban dispuestos a pagar. Por eso cualquier cantidad demandada, la altura de la curva de la demanda nos mostraba la disposición a pagar de un comprador marginal. En otras palabras, muestra el valor que tiene un determinado bien y o servicio para un consumidor. Por otro lado, también veíamos que desde el punto de vista de la oferta, el precio nos indicaba cuál era el costo que tenía un productor para producir y ofrecer un determinado bien y o servicio. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la curva de costo marginal terminaba siendo la curva de oferta? Porque los productores u oferentes estaban buscando producir en lo que se denominaba escala eficiente, y para producir en esa escala tenían que igualar el precio que viene dado por el mercado con su costo marginal. Entonces, los distintos niveles o los distintos puntos de una curva de oferta estaban determinados por el precio, porque los oferentes trataban de igualar ese precio a sus costos marginales. En otras palabras, lo que nos muestra la curva de oferta es el costo que representa para un productor ofrecer un determinado bien y o servicio. En el punto de equilibrio, lo que ocurría era que todos los vendedores podían vender la cantidad que querían y todos los compradores comprar la cantidad que deseaban. Y a este punto de equilibrio se llegaba por las fuerzas de la oferta y la demanda, y se corregían automáticamente todos los excedentes de oferta y los excedentes de demanda. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el precio se ajustaba hasta llegar a una cantidad de equilibrio óptima, corrigiendo la escasez y el excedente? Ahora, como dije hace un rato, esto en el marco de la competencia perfecta. Pero todos sabemos que los mercados no siempre son competitivos, porque justamente la competencia en muchas ocasiones dista de ser perfecta. Y acá entran en juego, por ejemplo, los monopolios, donde un solo comprador o vendedor, o un grupo pequeño, controlan el precio de mercado, tienen capacidad de influir en los precios, tienen poder de mercado. Y esto obviamente causa que un mercado sea ineficiente. ¿Por qué? Porque tanto el precio como la cantidad de equilibrio no van a ser óptimos.
Si una persona, un grupo de personas pueden controlar el precio, es lógico que la cantidad de equilibrio tampoco va a ser óptima. Pero otro de los supuestos que había en el marco de la competencia perfecta era que el mercado, o los resultados del mercado, afectaban únicamente a los compradores y los vendedores del mismo. Es decir, el mercado de los vasos de helado, por ejemplo, que lo analizamos tanto, el mercado del helado, siempre supusimos que el impacto que tenía era solamente sobre los compradores y los vendedores. Pero en el mundo real, las decisiones de los compradores y los vendedores siempre afectan a otras personas que quizás no están participando en el mercado. Y el ejemplo clásico obviamente es la contaminación. Pensemos en un commodity que se negocian en mercados que generalmente son muy competitivos. Commodities, como bien había dicho uno de ustedes en alguna clase, son un ejemplo preciso de los mercados de competencia perfecta. En la agricultura hay uso de pesticidas. Y obviamente la utilización de los pesticidas para la agricultura no afecta solamente a quienes los fabrican y a los agricultores que los usan, sino a toda la gente que respira el aire o que bebe el agua que fue contaminada con esos pesticidas. Bueno, estos efectos secundarios se llaman externalidades y hacen que el bienestar en el mercado dependa de otros factores y no solamente del valor para los compradores y del costo para los vendedores. Lo que ocurre es que los compradores y los vendedores no tienen en cuenta estos efectos secundarios cuando deciden cuánto consumir y cuánto producir. Por lo tanto, desde el punto de vista social de toda la sociedad, el equilibrio de mercado puede ser ineficiente. Es decir, los recursos no se están asignando o distribuyendo de manera eficiente. Bueno, vamos a profundizar sobre esto. Una externalidad, para que tengan la definición del libro, es el efecto o impacto no compensado, y esa es la clave, de las acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos al ejemplo que está en el libro del mercado de aluminio. Vamos a suponer que las fábricas de aluminio emiten contaminación. Entonces, por cada unidad de aluminio producida, una cierta cantidad de humo entra en la atmósfera. Este humo es nocivo para la salud de quienes respiran el aire, por lo cual es una externalidad negativa. ¿Y se acuerdan lo que era una externalidad? Era el efecto no compensado de las acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero. Cuando el impacto es negativo, como en el caso de la contaminación, se dice que la externalidad es negativa. Y cuando el impacto es positivo, la externalidad es positiva. Pero ahora estamos viendo el caso de la fábrica de aluminio, que emite contaminación, y eso perjudica la salud de otras personas. Y como habíamos dicho, este efecto no es compensado. Es decir, a mí me están perjudicando mi salud y yo no estoy recibiendo ninguna compensación por ese perjuicio. Entonces, lo que ustedes podrán ya inducir es que el costo para la sociedad de la producción de aluminio es mayor que el costo para el productor. ¿Okay? Porque por cada unidad de aluminio producida, el costo social, el costo para la sociedad, incluye los costos privados de los productores de aluminios, más los costos que están siendo afectados adversamente por la contaminación. ¿Okay? Miren este gráfico. Acá se ve claramente. Esta es la curva de oferta, que representa, como habíamos dicho, los costos para los productores de producir aluminio. Y esta es la curva de costo social. ¿Okay? Este es el costo para la empresa, y este es el costo para la sociedad, que incluye el costo de la empresa más el costo de la externalidad. Obviamente, el costo al incluir tanto el de la externalidad, o sea, el perjuicio de la sociedad por la contaminación, más el costo de la empresa, es mayor al costo privado. Está por encima. Con lo cual, si la curva de oferta fuera la curva de costo social, el punto de equilibrio sería otro.
La cantidad óptima, desde un punto de vista social, ofrecida, debería ser menor y a un mayor precio. La demanda permanece igual. ¿Ok? La curva de costo social está por encima de la curva de oferta. ¿Ok? Tiene en cuenta el costo externo impuesto a la sociedad. Ahora bien, ¿cuál debería ser entonces el nivel de producción o la cantidad producida de aluminio óptima desde un punto de vista social? Bueno, la que tenga en cuenta el costo social, o sea, debería ser este punto, este Q óptimo. Creo que está claro por qué, ¿no? Es decir, cuando la producción y el consumo de aluminio se reducen a un nivel por debajo del equilibrio de mercado, el bienestar de la sociedad aumenta. ¿Ok? Acá en esta curva se están teniendo en cuenta los costos sociales. Con lo cual, para llegar a un punto de bienestar social, la curva de oferta debería ser esta. Entonces la pregunta es, bueno, está bien, ¿cómo hacemos que sea esa la curva de oferta? Bueno, alguno de ustedes quizás ya pensó una solución, y no es otra, ni nada más ni nada menos que los impuestos. ¿Se acuerdan qué ocurría con los impuestos? Cuando nosotros grabamos con un impuesto una empresa por la producción de un determinado bien y servicio, lo que estamos haciendo es aumentar sus costos de producción. Al aumentar los costos de producción, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba, y esto hace que el precio de mercado de ese bien suba y la cantidad baje. ¿Qué ocurre? Bueno, los compradores de ese bien y o servicio enfrentan un precio más alto y por lo tanto compran menos cantidad. Y los vendedores, por el contrario, ofrecen una menor cantidad, pero no reciben más plata, terminan recibiendo menos, porque esa diferencia, que es equivalente al desplazamiento de la curva, se la tienen que dar al gobierno en concepto de impuestos. Esto de aplicar un impuesto para solucionar una externalidad negativa se conoce como internalizar una externalidad, que no es otra cosa que cambiar los incentivos para que las personas o las empresas tengan en cuenta los efectos externos de sus acciones. Bien. Obviamente lo que estamos viendo acá es que si el impuesto reflejara con certeza el costo externo de los contaminantes que están vertidos en la atmósfera, la nueva curva de oferta, con los impuestos, debería coincidir con la curva del costo social. Lo difícil es eso, ¿no? Poner un monto impositivo que refleje correctamente o con precisión cuál es el costo que genera para la salud la emisión de contaminantes. Pero bueno, en el nuevo punto de equilibrio, en el nuevo equilibrio de mercado, los productores van a producir la cantidad socialmente óptima de aluminio si ese impuesto lo refleja con precisión. Ahora vamos acá al ejemplo de abajo, cuando ocurren externalidades positivas. Porque habíamos dicho que son los efectos no compensados de las acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero. Si ese efecto no compensado es positivo, entonces estamos en presencia de una externalidad positiva. ¿Cuándo puede ocurrir que el efecto de una persona tenga un impacto positivo, o mejor dicho, que las acciones de una persona tengan un impacto positivo sobre el bienestar de otras? Bueno, quien leyó el libro ya se habrá dado cuenta, el ejemplo, mejor dicho, el que esté leyendo este gráfico, ya se habrá dado cuenta que un ejemplo muy, muy concreto y muy representativo es la educación. ¿Por qué la educación? Vamos a primero analizar el mercado privado o individual, siendo esta la curva de oferta, con los costos privados que tiene la educación, y esta es la curva de demanda. Recordemos que lo que veíamos al principio, que la curva de demanda nos mostraba a los distintos niveles de precio el valor que la sociedad, o que la sociedad no, que un individuo le da a un determinado bien y o servicio. Entonces, individualmente, el beneficio de la educación
tiene efectos privados o impactos privados. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ustedes, por ejemplo, terminen esta licenciatura en ciencia de datos, van a ser trabajadores más productivos. Y obviamente van a tener una ventaja competitiva, más allá de que hay una gran demanda por profesionales de ciencia de datos, o mejor dicho, sumado a que hay una gran demanda de profesionales de ciencia de datos, van a ser más productivos y van a tener salarios más altos. Esto es un beneficio para ustedes. Pero este beneficio, o mejor dicho, esta acción que tienen ustedes de consumir, entre comillas, educación y terminar la licenciatura, produce externalidades positivas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que una sociedad, o ni siquiera vayamos a algo tan amplio, un barrio. En un barrio ustedes preferirían, obviamente, tener vecinos que estén educados. ¿Por qué? Bueno, porque suele implicar o tiende a implicar una tasa de delincuencia menor. La población más educada se supone que tiene más herramientas para investigar y juzgar a quienes gobiernan un país, con lo cual eso debería significar un gobierno más apto o más idóneo. Y también una población más educada obviamente estimula el desarrollo y divulgación de avances tecnológicos. Alguno de ustedes el día de mañana puede desarrollar un modelo predictivo que sirva para aumentar la productividad del sistema de salud o del sistema de seguridad del país, o incluso en una industria y mejorar la cadena de industria, una cadena de industrias. Tiene impactos externos positivos notables la educación. Con lo cual, es lógico o intuitivo que la demanda social esté por encima de la demanda individual. El valor social, es esta curva de demanda, está por encima de la curva de demanda individual o privada. Espero que se vea por qué, creo que es claro, ¿no? Al estar por encima, la cantidad demandada socialmente es mayor que la cantidad demandada en un mercado privado o individualmente. Y lo ideal sería que el punto de equilibrio fuera el que cruza la curva de oferta con la curva de valor social, que es esta curva de demanda que tiene en cuenta el valor social y los beneficios de la educación para la sociedad. Bueno, ¿cómo podemos llegar a este resultado? ¿Cómo puede hacer un mercado, un país, para subsanar o para corregir esta externalidad positiva? Para que se distribuyan los recursos de manera eficiente. Porque los recursos se van a distribuir de manera eficiente, desde un punto de vista social, cuando esta sea la cantidad de equilibrio. Cuando la cantidad de equilibrio de educación tenga en cuenta los beneficios sociales. Así como en el caso anterior veíamos que se aplicaba un impuesto correctivo, acá se utiliza lo contrario, lo opuesto, era un subsidio. El subsidio lo que hace es otorgar incentivos económicos para que las personas que quieran educarse no enfrenten costos tan altos como en una situación donde tienen que hacerse cargo al 100% de los costos de la educación. Esto no es otra cosa que una intervención de gobierno que puede corregir la falla de mercado. Otra vez estamos internalizando la externalidad. Estamos cambiando los incentivos para que las personas tomen en cuenta los efectos externos de sus acciones. ¿Ok? Y esta sería la forma de acercar el equilibrio de mercado al óptimo social, mediante un subsidio. Y esto justamente es lo que hacen muchos gobiernos. Acá, bueno, ya todos saben que la educación
es gratuita y es un privilegio que tiene este país, y bueno, del cual hay que estar muy, muy orgulloso. También las becas, ¿no? Las becas es otro tipo de subsidio que muchos gobiernos utilizan para corregir esta externalidad positiva. Pero como conclusión, o en resumen, mejor dicho, las externalidades negativas, lo que vimos en el ejemplo anterior, llevan a los mercados a producir una cantidad mayor de la que es socialmente deseable. Y por lo contrario, bueno, las externalidades positivas llevan a los mercados a producir una cantidad menor, ¿no?, a la que es socialmente deseable. Así que los gobiernos, para corregir o mejorar los resultados de mercado, mejorar la asignación de los recursos, internaliza estas externalidades estableciendo un impuesto sobre los bienes que producen externalidades negativas y subsidiando los bienes que tienen externalidades positivas. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido todo esto. Obviamente, si no, lo podemos ver en clase o me mandan un mail, me preguntan. Ahora, nosotros allá por las primeras clases vimos en uno de los principios de Mankiw que a veces, justamente en este análisis de las fallas de mercado, los gobiernos pueden ayudar a que los resultados de mercado sean eficientes. Recién vimos cómo y por qué. El libro de Mankiw habla de políticas públicas dirigidas a externalidades y da 3 ejemplos o 3 formas en las cuales los gobiernos producen o diseñan políticas para corregir tanto las externalidades negativas como las positivas. Una son las políticas de orden y control, que no es otra cosa que la regulación, es una prohibición, por ejemplo, la prohibición de contaminar. Si hay un determinado bien y o servicio cuya producción implica o produce contaminación, se prohíbe. Eso es una regulación. Pero obviamente es muy poco verosímil porque en relación a la contaminación, ¿no? Porque es imposible prohibir todo tipo de actividad contaminante. Todos los medios de transporte, por ejemplo, producen algún tipo de contaminación, y no sería sensato que el gobierno prohibiera todo tipo de transporte, ¿no? Así que hay otras políticas como los impuestos correctivos y los subsidios, que son las que acabamos de ver. Los impuestos correctivos, que son parte de lo que vimos de internalizar las externalidades, son impuestos que tienen el propósito de inducir a los responsables de tomar decisiones a considerar los costos sociales que surgen de las externalidades negativas. Estos son impuestos correctivos, y después, en el caso de la educación, vimos subsidios correctivos. En el libro, todo esto está aplicado puntualmente con el tema de la contaminación. Estos tres puntos. La política basada en el mercado 1 y este tema de los permisos negociables para contaminar. A mí me interesa que entiendan puntualmente esto, en relación a las políticas públicas dirigidas a las externalidades. Obviamente, les recomiendo que lean este tema de los permisos negociables para contaminar, sobre todo el que tenga algún interés en saber cómo se suelen diseñar o aplicar políticas públicas para reducir la contaminación. Pero ahora me quiero concentrar en el tema de las soluciones privadas. ¿Qué es este tema de las soluciones privadas? Bueno, nosotros hasta ahora estamos viendo cómo el gobierno puede intervenir para corregir las fallas de mercado. Pero no siempre son necesarias las acciones gubernamentales para resolver estos problemas. Muchas veces las personas pueden llegar a soluciones privadas para corregir estas fallas de mercado. ¿Cómo es esto? Bueno, obviamente hay
en muchos casos un mandato moral que podría indicarnos que está mal contaminar, porque le hace mal al medio ambiente, porque le hace mal a nuestro prójimo. Y en términos económicos, lo que estamos haciendo cuando propagamos o promovemos este mandato moral es internalizar la externalidad. Pero después hay otras formas, ¿no? De soluciones privadas para tratar de corregir las externalidades negativas o positivas, y llegar al óptimo social en cuanto a la distribución de los recursos. Por ejemplo, las instituciones de beneficencia, las ONGs. Un ejemplo es claramente Greenpeace, justamente en el caso de la protección ambiental, es una organización sin fines de lucro que se financia con donaciones privadas. Para dar un ejemplo de externalidades positivas, están las universidades o institutos de educación superior que reciben donaciones de empresas, de exalumnos, de fundaciones. Esto ocurre mucho acá en Argentina con las universidades privadas de grandes grupos económicos como la Universidad de San Andrés, que es del Grupo Clarín, la Universidad de Itela o la Austral, que es del Opus Dei. Obviamente, el motivo de todo esto es que la educación tiene externalidades positivas, ¿no?, para la sociedad. Y el gobierno también incentiva este tipo de soluciones entre particulares. También puede meterse nuevamente, y lo hace, de hecho, en casi todos los países del mundo. ¿Cómo lo hace? Bueno, mediante el sistema impositivo. Muchas veces se permiten que las donaciones a las ONGs o a las instituciones de educación superior o a las asociaciones civiles, las donaciones sean deducibles de impuestos. Pero ahora vamos a ver un teorema muy interesante. Perdón que me fui de slide. ¿Qué es el teorema de Coase? ¿Qué es el teorema de Coase? Bueno, es un teorema formulado por un economista, Ronald Coase, que básicamente lo que él dice es que si los particulares pueden negociar la asignación de los recursos, la distribución de los recursos, sin ningún costo, el mercado privado va a resolver el problema de las externalidades y los va a asignar de manera eficiente. ¿Ok? En otras palabras, el mercado privado o los particulares pueden resolver por sí solos el problema de las externalidades, siempre y cuando lo puedan negociar. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que hay dos vecinos, ¿no? Un vecino se llama Juan y el otro vecino se llama Solari. Solari, todas las noches, pone la música al palo, con una música altísima que no lo deja dormir a Juan. Lo molesta a Juan. Solari, obviamente, obtiene un beneficio, lo hace porque obtiene un beneficio de poner la música altísima. Este beneficio que se puede medir económicamente, ahora lo vamos a ver, pero le cuesta o le produce una externalidad negativa que afecta a Juan, ¿okay? Porque Juan no puede dormir, no puede, le cuesta mucho concebir el sueño con la música alta de Solari. ¿Cuál sería el resultado eficiente bajo esta situación? Y vamos a suponer además que no hay ninguna obligación legal que le obligue a Solari a bajar la música a la noche. Él puede poner la música en el volumen que se le cante y generar la externalidad negativa que lo afecta a Juan. ¿Cuál sería el resultado social eficiente? Bueno, habría que comparar el beneficio que tiene Solari de poner la música altísima con el costo que tiene Juan de no poder dormir o no poder dormir bien todas las noches. Sí, así de frío es este análisis, pero es ilustrativo.
Si el beneficio de Solari es mayor que el costo de Juan, entonces lo eficiente en esta situación sería que Solari siga poniendo la música altísima todas las noches. Pero si el costo de que Juan no pueda dormir bien todas las noches es mejor al beneficio de Solari, entonces Solari, para llegar a una situación de eficiencia, debería dejar de escuchar música a la noche o ponerla más baja. ¿Qué dice Coase en una situación como esta? Bueno, que el mercado privado, estos dos particulares, pueden llegar a una situación de eficiencia por sí mismo. ¿Cómo? Bueno, Juan le puede ofrecer pagarle a Solari para que no escuche más música, y Solari va a aceptar el trato si lo que le ofrece Juan es mayor al beneficio que le produce a él escuchar la música altísima todas las noches. Recuerden que no hay ninguna obligación legal en este caso, en este ejemplo, que le impide a Solari escuchar música alta. Entonces empiezan a negociar sobre el precio. Vamos a suponer ahora sí, asignando beneficios y costos, que Solari tiene un beneficio de 500 pesos de poner la música alta. ¿Por qué? Bueno, porque lo relaja, fuma menos, gasta menos en alcohol, empezó a reducir las sesiones de terapia que iba todas las semanas, y a Juan le cuesta 800 pesos la música altísima de Solari. Le cuesta 800 pesos porque tiene que gastar un montón de plata en Melatol, tuvo que blindar las ventanas, y además tiene que comprarse todos los meses tapones para las orejas. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, va a ir Juan, le va a ofrecer 600 pesos a Solari, cuyo beneficio era de 500, de escuchar la música alta. Le va a ofrecer 600 pesos para que no la escuche más, y Solari va a aceptar el trato, con mucho gusto. Va a usar auriculares. ¿Cuál es la conclusión? Se llegó a un resultado eficiente y las dos partes están mejor. Obviamente puede pasar que Juan no esté dispuesto a ofrecer una cantidad que Solari quiera aceptar. Porque, por ejemplo, los beneficios y los costos podrían ser otros. El beneficio para Solari de escuchar la música al palo puede ser de 1000. Y el costo para Juan de 800. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Solari va a aceptar cualquier oferta que esté por debajo de 1000 pesos. Y Juan no va a ofrecer ninguna cantidad que esté mayor a 800. Entonces, lo que va a ocurrir en esta situación es que Solari va a seguir escuchando la música altísima, Juan va a seguir teniendo problemas para concebir el sueño o va a dormir mal, pero, dadas estas asignaciones de costos y beneficios, lo que dice Solari es que la situación sigue siendo eficiente. Les parece muy poco realista, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo vamos a poner un ejemplo donde hay una normativa o hay un derecho legal que lo obliga a Solari a no escuchar música alta, con un alto volumen, durante la noche. Hay una norma legal mediante la cual Juan puede llamar a la policía y decir, che, tengo un vecino que está escuchando una música muy alto, va a la policía y le obliga a bajar la música, bajo apercibimiento. Esto cambia el resultado de este tipo de negociaciones que pueden hacer que se llegue a un resultado eficiente. Bueno, según el teorema de Coase, la distribución inicial de los derechos no va a afectar la habilidad del mercado para llegar a un resultado eficiente. ¿Por qué pasa así? Porque aunque el derecho funcione a favor de Juan, Solari puede agarrar y decir, che, mirá, te voy a pagar 1000 para que me dejes escuchar la música al volumen que yo quiero. Y si el beneficio para Solari de escuchar la música es mayor que el costo para Juan de escucharla o de no poder dormir bien, van a llegar a un acuerdo igual. Es decir, la inversa de lo que vimos antes, ¿no? Juan puede obligarlo a él a que no escuche más música, pero bueno, se comparan los costos y beneficios de cada uno, y en este caso Solari puede ofrecerle
un dinero para que Juan duerma con la música alta. Es decir, que Juan y Solari pueden llegar a una solución eficiente sin importar cómo se hayan distribuido los derechos inicialmente. En cualquiera de los dos casos, el que vimos sin la obligación legal y el que tiene la obligación legal, las dos partes pueden negociar entre sí, según COASI, y resolver el problema de esta externalidad negativa que se origina a causa de la música alta. Solari va a seguir escuchando música alta si el beneficio es mayor que el costo. Así que en resumen, el teorema de Coase lo que dice es que los actores económicos privados pueden resolver entre ellos el problema de las externalidades. Sin importar cuál haya sido la distribución inicial de los derechos, las partes interesadas siempre pueden llegar a un acuerdo en el que todos estén mejor y el resultado sea eficiente. Bueno, me imagino que quedamos todos contentos con esto, porque decimos, bueno, espectacular, siempre vamos a poder solucionar las externalidades negativas y las positivas. No, todos sabemos que esto no es cierto. Y les voy a explicar cuál es el principal motivo por lo cual no es cierto. El principal motivo por el cual las soluciones privadas no funcionan siempre son los costos de transacción, que son los costos en los que incurren las partes en el proceso de negociación, cuando están negociando y comparando costos y beneficios, para llegar al acuerdo y cumplirlo. Muchas veces, esto es lo que pasa en la realidad. Fíjense qué pasa con los despidos, con las paritarias, los acuerdos salariales, las huelgas. Se podría llegar a un acuerdo entre particulares que beneficiara a todo el mundo, pero los costos de transacción lo impiden en la mayoría de los casos. En el ejemplo que da Mankiw de esto, él supone que Solari y Juan hablan idiomas distintos. Entonces, para resolver su situación y llegar a un resultado óptimo, van a tener que contratar a un traductor. Y ahora, si el beneficio de resolver el problema de la música alta es menor que el costo de contratar al traductor, entonces Solari y Juan van a poder, mejor dicho, Juan y Solari van a dejar este problema sin resolver. ¿Se entiende? Es decir, tienen que incurrir en un costo extra para solucionar su problema y esto lo va a trabar y va a hacer que no se resuelva. Bueno, el traductor no es lo que ocurre generalmente, sino que son problemas legales. Son abogados los que se requieren para preparar y hacer respetar estos contratos. En la vida real no son acuerdos de palabras, son contratos que muchas veces no se respetan. Y lo que ocurre muchísimas veces es que no es una sola parte involucrada, sino que hay muchos actores involucrados en un proceso de negociación para resolver una externalidad, y coordinarlos es carísimo y muy costoso. El libro da un ejemplo de una fábrica que contamina un lago, y supongamos que esa fábrica tiene un permiso de contaminación, puede contaminar una determinada cantidad, está autorizada para eso, pero esa determinada cantidad perjudica a los pescadores de la zona. Entonces, los pescadores, según el teorema de Coase, podrían llegar a un acuerdo con la fábrica y pagarle a la fábrica, sí, absurdo, pero bueno, es el ejemplo del libro, y pasa, de hecho. Los pescadores pueden llegar a un acuerdo con la fábrica, pagarle para que la fábrica contamine un poco menos, y ellos tengan más peces para pescar. Pero si hay muchísimos pescadores involucrados, va a ser muy difícil tratar de coordinarlos para que negocien con la fábrica. Bueno, en estos casos nuevamente el gobierno también puede intervenir, porque es una institución diseñada para la acción colectiva. Y nuevamente puede mejorar los resultados del mercado. Obviamente sería muy poco práctico que los pescadores actúen por sí solos. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con fallas de mercado. Espero que
se haya entendido. Una conclusión interesante es que donde las personas no pueden resolver los problemas de las externalidades, es el gobierno el que suele intervenir, mediante todas las medidas y acciones que estuvimos viendo. Esta clase la voy a dividir en 3 videos. En la próxima parte voy a explicar lo que son los bienes públicos y los recursos reservados, perdón, los recursos comunes, y después voy a hacer un video más donde voy a explicar lo que son monopolios. Este PPT, que ya está subido en el campus, tiene otro orden, pero yo estoy dando los videos en el orden en el que se dan en el libro, así que yo les recomiendo usar este mismo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.